Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. A ver, hoy día vamos a ver las propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos. Vamos a ver la primera parte. Nosotros ya habíamos visto las razones trigonométricas, ¿verdad? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Hemos visto el seno de un ángulo alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y también hemos visto la cosecante de alfa, que es igual a la hipotenusa por el cateto opuesto. La secante de alfa, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente de alfa, que es igual a el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros si multiplicamos en un mismo ángulo el seno por la cosecante, estaríamos multiplicando el coseno sobre la hipotenusa por la hipotenusa sobre el coseno. Y eso resultaría 1, ¿verdad? Multiplicando seno por secante de un mismo ángulo, esto resulta 1. Si multiplicamos coseno de alfa por secante de alfa, esto también va a resultar 1, ¿verdad? Se simplifica, se simplifica, se simplifica, se simplifica, quedaría 1. Entonces, la tangente de alfa por la cotangente de alfa, también si los multiplicamos, se cancelan y me quedaría 1. Esto solamente se cumple cuando hablamos del mismo ángulo. En ese caso se llaman razones trigonométricas recíprocas, cuando los ángulos son iguales. Entonces, cuando los ángulos son iguales, esto hay que tenerlo en cuenta, iguales, se va a cumplir que el coseno por la cosecante es 1, el coseno por la secante es 1 y la tangente por la cotangente también es 1. Ejemplo, si me dicen que el seno de 4x por la cosecante de 48 es 1, eso quiere decir que los ángulos van a ser iguales. Esto solo se cumple cuando los ángulos son iguales. Entonces, 4x va a ser igual a 48, x va a ser igual a 12. Ahora me dicen, el coseno de 60 grados menos 5x por la secante de x es igual a 1. ¿Cuándo se cumple esta propiedad? Que el seno por la secante es 1 cuando los ángulos son iguales. Entonces, 60 grados menos 5x es igual a x. Igualando, me va a quedar que x es igual a 10. En el tercer ejemplo tenemos la tangente de 3x por la cotangente de 80 menos 5x. ¿Cuándo se cumple que la tangente con la cotangente son, multiplicándolo, resulta 1? Cuando los ángulos son iguales. Es decir, que 3x es igual a 80 menos 5x.
Pasamos sumando el 5x, quedaría 8x es igual a 80, x es igual a 10. Entonces, si tenemos este tipo de ejercicios, podemos hallar el ángulo, puesto que estas propiedades solo se dan cuando los ángulos son iguales. Ahora, esto se llama razones trigonométricas recíprocas, cuando los ángulos son iguales. Y las razones trigonométricas complementarias, como su mismo nombre lo dice, complementarias, viene de complemento. Y el complemento nosotros lo asociamos con el ángulo de 90 grados, ¿verdad? ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Por ejemplo, ángulo complementario de 37, 53. Ángulo complementario de 30, 60, porque ambos suman 90 grados. Entonces, en las razones trigonométricas complementarias, tenemos alfa más el ángulo tita, van a sumar 90 grados. Entonces, si tenemos dos ángulos que sumen 90 grados, se va a cumplir que el seno de el ángulo tita es igual al coseno de alfa, la tangente del ángulo tita es igual a la cotangente de alfa, y se va a cumplir que la secante de tita va a ser igual a la cosecante de alfa. Por ejemplo, si tenemos los ángulos 37 y 53. El seno de 37 es igual a 3/5 y el coseno de 53 es igual a 3/5. La tangente de 37 es igual a 3/4 y la cotangente de 53 es igual a 3/4. La secante de 37 es igual a 5/4 y la cosecante de 53 es igual a 5/4. Entonces, 57 y 53 son ángulos complementarios. Entonces, está cumpliendo esta igualdad, que el seno de 37 es igual al coseno de 53. También se está cumpliendo que la tangente de 37 es igual a la cotangente de 53. Además se cumple que la secante de 37 es igual a la cosecante de 53. Entonces, estas propiedades de las razones trigonométricas complementarias se van a cumplir cuando los ángulos sean complementarios, es decir, que sumen 90 grados. Cuando los ángulos sumen 90 grados se va a cumplir esta igualdad. El seno va a ser igual al coseno del ángulo complementario. Tangente de 37 va a ser igual a la cotangente del ángulo complementario, que en este caso es 53. La secante de 37 va a ser igual a la cosecante de su ángulo complementario, que en este caso es 53. Por ejemplo, también podemos hallar los ángulos. Me dicen, el seno de x más 2 es igual al coseno de x menos 2. ¿Cuándo se cumple la igualdad del seno y el coseno? Cuando sus ángulos son complementarios, es decir, que suman 90 grados. Entonces, x más x menos 2 tienen que sumar 90 grados. Resolviendo me va a quedar 2x es igual a 90. El ángulo x va a ser igual a 45 grados. Ahora, en el segundo ejemplo me dicen que la tangente de 3x es igual a la cotangente de 3x.
¿Cuándo se cumple y cuándo se da esta igualdad? Cuando los ángulos suman 90 grados, cuando son complementarios. Entonces 3x más 3x es igual a 90 grados, 6x es igual a 90 grados, x es igual a 15. Un ejemplo más, me dan la secante de 4x menos 20 es igual a la, a la cosecante de 7x. Cuando la secante y la cosecante son iguales, cuando sus ángulos son complementarios, es decir, que suman 90 grados. 4x menos 20 es igual, más 7x es igual a 90 grados. Entonces, 11x es igual a 90 más 20, 110. X es igual a 10 grados. Entonces, hay que tener cuidado en las razones trigonométricas recíprocas, cuando los ángulos tienen que ser iguales, y las razones trigonométricas complementarias, cuando los ángulos tienen que sumar 90 grados. Ahora me dice, calcule, en el ejercicio 1, calcule x si la tangente de 2x y la cotangente de 60 son iguales. ¿Cuándo se da la igualdad? Cuando son ángulos complementarios. Es decir, que la tangente de 2x va a ser igual a la cotangente de 60 grados si 2x y 60 grados suman 90 grados. Entonces, 2x más 60 grados es igual a 90 grados. 2x es igual a 90 grados menos 60 grados. 2x es igual a 30 grados. X es igual a 30 entre 2. X es igual a 15 grados. Porque son ángulos complementarios. Pasamos al ejercicio número 2. O el ejercicio número 3 por si alguien no termina de copiarlo. En el ejercicio número 3 me dicen calcula x. Si la secante de x más 20 es igual a la cosecante de x menos 20 grados. Entonces, ¿cuándo se da esta igualdad? Cuando los ángulos son complementarios, es decir, que suman 90 grados.
Entonces, x más 20 grados más x menos 20 grados es igual a 90 grados. 2x, entonces 20 menos 20 es 0. 2x es igual a 90 grados. X es igual a 90 grados entre 2. X es igual a 45 grados. En el ejercicio número 2 me piden reducir m, que es igual al coseno de 22 por la secante de 22, acá hay un paréntesis, menos 8 cosecante de 68. Entonces, podemos multiplicar a este coseno de 22 por ambos. Me queda m es igual al coseno de 22 grados por la secante de 22 grados menos coseno de 22 grados. Vamos a colocar el 8 acá por cosecante de 68 grados. Ahora nosotros sabemos el coseno por la secante de un mismo ángulo son razones trigonométricas recíprocas. Esto es igual a 1, ¿verdad? Cuando es el mismo ángulo se cumple que el seno por la cosecante es 1, el coseno por la secante es 1 y la tangente por la cotangente es 1. Entonces, esto de aquí resulta 1. Entonces es igual a 1 menos, ahora aquí tengo el coseno de 22 por la cosecante de 68. Aquí la cosecante de 68 yo lo puedo escribir como, o el coseno de 22 también lo puedo escribir como la secante de, o el coseno de 68. Mejor lo puedo escribir como la secante de su ángulo complementario, que sería 22, ¿verdad? Recordemos que en ángulos complementarios el seno de alfa es igual al coseno de beta. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Y la secante de alfa es igual a la cosecante de beta, cuando alfa y beta son ángulos complementarios. Entonces la cosecante de 68 lo puedo escribir como la secante de 22, que sería su ángulo complementario. Y esto de aquí también es 1. ¿Está? M es igual a 1 menos 8 por 1, 8.
m es igual a menos 7. M sería igual a menos 7. En el ejercicio número 4 me dicen, sabiendo que el coseno de 60 menos x por la secante de 2x es igual a 1, también se sabe que el seno de 3x es igual al coseno de 3y, determine 2y menos x. Entonces, en la primera parte tenemos que el coseno de 60 grados menos x por la secante de 2x es igual a 1. Entonces, esto solo se da cuando los ángulos son iguales. Entonces, aquí tenemos una igualdad. 60 grados menos x es igual a 2x. 60 grados es igual a 3x, x es igual a 60 entre 3, x es igual a 20 grados. Ahora de la segunda igualdad, me dicen que el seno de 3x es igual al coseno de 3y. El seno de 3x, x vale 20, sería el seno de 60, es igual al coseno de 3y. Esto solo se cumple cuando la suma de ambos es 90 grados. Entonces, 60 grados más 3y es igual a 90 grados. 3y es igual a 90 menos 60, 30 grados. Y es igual a 30 entre 3, 10. Y a mí me piden calcular 2y menos x. 2y menos x es igual entonces a 20 menos 20, que sería igual a 0. Ese sería el ejercicio número 4. En el ejercicio número 5, el ejercicio número 5 me dice determine 3y menos x. Y se dan estas igualdades. El coseno de 2x por la secante de y es igual a 1. Esta igualdad, esta propiedad solamente se da cuando los ángulos son iguales. Entonces, de aquí tenemos que y es igual a 2x.
Y del segundo dato tenemos que la tangente de 40 por la cotangente de 2y es igual a 1. Esta propiedad de razones trigonométricas recíprocas también se da cuando los ángulos son iguales. Entonces 40 es igual a 2y, y es igual a 20 grados. Ahora, si y es igual a 20 grados, y es igual a 2x. X entonces es igual a 10 grados. Y a mí me piden calcular 3y menos x. Entonces 3y menos x es igual a 3 por 20, 60, menos x que es 10, sería 50 grados. En el ejercicio número 6, tenemos 16 elevado a la x tangente de 15 es igual a 8 cotangente de 75. Entonces, por álgebra, para que los exponentes sean iguales, tenemos que colocar una misma base. 16 lo vamos a escribir como 2 a la cuarta. X tangente de 15. Y 8 lo vamos a escribir como 2 al cubo, elevado a la cotangente de 15. Como están en paréntesis, los exponentes se multiplican. Sería 4x tangente de 15 igual a 2 elevado a la 3 cotangente de 75. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Entonces, de aquí nos queda que 4x tangente de 15 va a ser igual a 3 cotangente de 75. Es lo que me piden calcular, determine x. Entonces, aquí tenemos que igualar. Tenemos la tangente de 15 y la cotangente de 75. La podemos cancelar, ¿verdad? Porque 4x, esta tangente de 15, por razones trigonométricas complementarias, yo la puedo escribir como la cotangente de su ángulo complementario. Y el ángulo complementario de 15 es 75. Entonces me queda por 3 cotangente de 75. Y ahora sí las puedo simplificar. Entonces, x me queda que es igual a 3 sobre 4. X es igual a 3 cuartos. Ejercicio número 7 y 9. En el ejercicio número 7 ya me están diciendo que alfa más el ángulo tita están sumando 90 grados. Entonces son ángulos complementarios. Cuando son ángulos complementarios, ya sé que se va a cumplir que seno de alfa es igual al coseno de tita, que tangente de alfa es igual a la cotangente del ángulo tita, que la secante de alfa es igual a la cosecante del ángulo tita. O también se va a cumplir lo contrario, ¿no? Entonces, E me dicen que es igual a la cotangente de alfa por la cotangente del ángulo tita más
seno del ángulo θ sobre el coseno de alfa. E es igual entonces la cotangente de alfa por la cotangente del ángulo θ. Esto es igual a la tangente de alfa. Entonces lo reemplazo, cotangente de alfa por, entonces esto por ángulos complementarios va a ser igual a la tangente del ángulo alfa, más, y también se va a cumplir que el seno del ángulo θ va a ser igual al coseno del ángulo alfa por ángulos complementarios, sobre coseno de alfa. Entonces, E va a ser igual, esto por razones trigonométricas recíprocas, como los ángulos son iguales, esto es igual a 1, más coseno de alfa entre coseno de alfa, 1. Es igual entonces a 2. En el ejercicio número 9 me dice simplifique E. Es igual a 2 seno de 50 por 3 cosecante de 50 menos 2 secante de 40. Entonces vamos a multiplicarlo por cada término, por este y por este. Entonces, E va a ser igual a 2 seno de 50 por 3 cosecante de 50 menos, voy a multiplicar 2 por 3 para que no me estorbe. Voy a colocarlo de frente 6, 2 por 3, 6. 6 seno de 50 por cosecante de 50 menos 4 seno de 50 por la secante de 40. Entonces, E va a ser igual, esto por razones trigonométricas recíprocas va a ser 1, ¿verdad? Me queda 6 por 1, 6, menos 4 seno de 50. Ahora, la secante de 40, por razones trigonométricas complementarias, va a ser igual a la cosecante de su ángulo complementario. El ángulo complementario de 40 es 50. Entonces, esto es 1, por razones trigonométricas recíprocas. Es igual a 6 menos 4, entonces. Es igual a 2. Y en el ejercicio número 8, me dicen que simplifique el coseno de 8 entre el coseno de 72 más la secante de 16 entre la cosecante de 74 más la tangente de 25 sobre la cotangente de 65. Entonces podemos ir reemplazándola por sus razones trigonométricas complementarias. Coseno de 8 yo lo puedo escribir, o mejor seno de 72, yo lo puedo escribir como coseno de su ángulo complementario, que sería 8. Cosecante de 74, yo lo puedo escribir como la secante de su ángulo complementario, que sería 16. Cotangente de 65, yo lo puedo escribir como su ángulo complementario, que sería tangente de 25. Entonces, E me va a quedar igual a coseno de 8 sobre coseno de 8 más la secante de 16 sobre la secante de 16 más la tangente de 25 sobre la tangente de 25. Entonces me queda que E es igual a 1 más 1 más 1, que sería igual a 3. El ejercicio número 10 y ejercicio número 11 están quedando como
Tarea de evaluación y extensión. Recuerden que el envío de tareas es diario. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por hoy día. No se olviden de enviar sus tareas. Solamente están quedando como tareas 2 ejercicios. Tienen durante todo el transcurso para enviar sus resoluciones. Nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense. Sí, profe.